Saludos cordiales. En esta oportunidad vamos a ver otros aspectos de la media racional, de la construcción geométrica de la media racional, de lo cual ya vimos una introducción en otros videos de este canal que se muestran ahora en pantalla, que era el de estática aritmética para conseguir el punto de aplicación de la resultante de un sistema de fuerza en equilibrio, y el video de la generación de todos los números racionales mediante esta construcción geométrica de la media racional, que consiste en que al operar la media racional entre dos fracciones, ellas se colocan en la recta numérica en su posición, y en esa ubicación de esas fracciones se lanzan segmentos perpendiculares a la línea cuya longitud es igual al denominador de la fracción que está en el otro extremo, en el extremo opuesto. Luego se unen los extremos de esos segmentos y esa línea intersecta a la recta numérica justamente en el punto de la media racional, como podemos ver en este caso que voy a usar de ejemplo, que son las fracciones 1 sobre 1, 2 sobre 1. La media racional es 3 medios. Los denominadores son 1, entonces los segmentos tienen longitud 1. Entonces lo que viene a la mente cuando se ve esa construcción geométrica es que entonces todos los métodos numéricos que ya he mostrado en otros videos de este canal y que aparecen ahora en pantalla, todos esos métodos numéricos pueden ser expresados mediante esta construcción geométrica sucesivamente para hallar las aproximaciones sucesivas a las raíces de cualquier número. Y ese método es aplicado igualmente de sencillo, de simple, para cualquiera de los métodos, bien sean los de convergencia lineal, cuadrática con el método de Newton, o los métodos de orden superior al método de Newton, similares a los del cálculo infinitesimal y otros nuevos que yo ya he mostrado en los videos de este canal. Entonces vamos a mostrar el método más sencillo, que es el de aproximación a la raíz cuadrada de 2. Es un método de convergencia lineal, pero es bastante ilustrativo. Entonces, en la parte superior izquierda de la pantalla va a estar corriendo el video de matemáticas dinámicas en la parte justamente de la aproximación a la raíz cuadrada del número 2. En ese método se hallaba primero la media racional entre 1 y 2 y se conseguía el valor 3 medios tal como lo tenemos aquí. Ahora se multiplicaba por un factor de forma 2 la unidad y se obtenía la media racional. Bueno, precisamente eso es lo que hacemos aquí. El segmento lo multiplicamos por 2 y unimos el extremo de ese segmento con el otro extremo. Recordemos que aquí en la construcción geométrica se invierten los segmentos. El segmento de un lado es el denominador de la fracción del lado opuesto. Al unir obtenemos 4/3. Igualmente repetimos el procedimiento. Ahora colocamos en 4/3 y 3 medios segmentos con longitudes de la fracción opuesta, 2 y 3. Unimos los extremos de esos segmentos y hallamos el valor 7/5. Y ahora multiplicamos por 2 el segmento, lo unimos con el extremo del otro y hallamos el valor 10/7. ¿Ok? Ahora podemos ampliar esa zona de 7/5 y 10/7 para hacerlo visualmente mejor. Colocamos los segmentos, seguimos el mismo procedimiento, unimos con una línea los extremos de los segmentos y multiplicamos el segmento por 2, unimos con la línea y hallamos la nueva pareja de valores que es 17 sobre 12 y 24 sobre 17, que son aproximaciones, parejas de aproximaciones cada vez más cercanas a la raíz cuadrada de 2, exactamente igual que el procedimiento numérico que vemos arriba en la pantalla.
Finalmente obtenemos la pareja 58 sobre 41 y 41 sobre 29. Vemos así cómo se podría continuar ese proceso hasta obtener la aproximación deseada a la raíz cuadrada de 2. Un método geométrico puro y muy sencillo porque solamente trabaja con segmentos iguales a los denominadores de las fracciones. Solamente intervienen los denominadores aparentemente en el proceso, pero en realidad los numeradores intervienen en el sentido de que cuando se ubican las fracciones en la recta numérica, ahí ya están interviniendo indirectamente los numeradores de las fracciones. Vamos a dejar a un lado por ahora el tema de las aproximaciones de raíces mediante esta construcción geométrica de la media racional. Y vamos a ver que realmente los segmentos que usamos en la construcción no tienen por qué ser perpendiculares a la recta numérica. La única condición que tienen que cumplir es que sean paralelos entre sí. La ubicación de ellos con respecto a la recta numérica, eso ya lo vimos, la condición que tienen que cumplir si van arriba, abajo, centrados con la recta. Lo vimos en otro video, en el de generación de los números racionales, que muestro ahora en pantalla de nuevo. Entonces, si se cumple la condición del paralelismo entre los segmentos y que ellos roten a la misma velocidad angular en el mismo sentido, entonces la línea que une sus extremos, los extremos de esos segmentos, va a intersectar a la recta numérica en el punto de la media racional. Y la relación entre los segmentos D dividido entre B, esa razón, será igual a la razón entre las distancias de las fracciones a la media racional. Es decir, D sobre B será igual a AM dividido entre MB. Entonces, si hacemos rotar todo el conjunto, como se ve ahora en pantalla, vemos que la línea que une los extremos de los segmentos efectivamente corta siempre en la media racional. En esta oportunidad los valores que hemos elegido son 4/3 y 3/2. Pero podemos agregar también otra pareja de valores. Por ejemplo, en este caso agregamos 8/6 y 6/4. En realidad son las mismas fracciones, 4/3 y 3/2, pero la dimensión de la circunferencia es distinta, pues entonces los segmentos son los denominadores, que son 6 y 4. Entonces podemos hacer rotar también esos otros segmentos, 6 y 4, junto con los otros segmentos de 3/2 y 4/3. Como lo podemos ver ahora en pantalla. Ahí vemos la unión de los segmentos que correspondían a 3/2 y 4/3 y los segmentos que corresponden a 6/4 y 8/6. La intersección de la línea que une los extremos de esos segmentos se encuentra en el punto de la media racional 7/5. También podemos agregar otras dos fracciones, la fracción 1 sobre 1 y 6/4. Y vemos cómo todas las líneas que unen los extremos de los segmentos que corresponden a las parejas de fracciones coinciden todas en el valor de la media racional 7/5. Igualmente agregamos otra pareja de fracciones más, 10/8 y 4/2, es decir, segmentos 8 y 2. Y al unir los extremos de los segmentos sigue coincidiendo con el valor de la media racional, porque es que todas esas parejas de valores que hemos estado agregando, su media racional es 7/5. Entonces todo el sistema está sincronizado.
sincronizado por la media racional. Ahora, si se pone a girar todo el conjunto, la media racional actúa como centro de homotesía dinámico. Transforma no solo circunferencias, sino que también transforma curvas generadas por la composición de muchas rotaciones. Pero esta construcción no solamente se cumple en el plano 2D, sino también en el espacio 3D, con esferas. Entonces, mientras los segmentos se mantengan paralelos, y para eso utilizamos aquí en la figura un vector unitario ubicado en el punto de la media racional para indicar la dirección a la cual se dirigen ambos segmentos. Es un indicador de la dirección de los segmentos. Entonces, si hacemos rotar esos segmentos en cualquier dirección siguiendo ese vector unitario, los extremos de los segmentos van a trazar trayectorias en la superficie de las esferas. Esas superficies en ambas esferas van a ser proporcionales, porque esto se trata, la media racional es un punto de similitud y lo que hace es ampliar la figura que se dibuja en una esfera, la amplía en la superficie de la otra esfera. Y la unión de los extremos de esos segmentos con una línea siempre va a intersectar a la línea que une las fracciones extremas en el punto de la media racional. En este caso, hemos colocado de nuevo como ejemplo 3 medios y 4 tercios con la media 7 quintos. Primero, el vector se mueve en dirección tal que traza esa circunferencia. Ahora él se va a mover en otro plano, en un plano de las circunferencias que está trazando justamente ahora. Vamos a rotar la figura para que se identifique más claramente lo que está haciendo. Si ahora el vector lo dirigimos en cualquier dirección, es decir, con trazado libre, los segmentos nunca van a abandonar la superficie, los extremos de los segmentos no van a abandonar la superficie y ambas figuras son proporcionales, son figuras similares. Entonces, lo importante aquí a resaltar es el papel estelar que cumple la media racional en esta construcción geométrico-aritmética y cuyo alcance es mucho mayor que el que podíamos esperar y abre las puertas a nuevas ideas y nuevas construcciones. La intervención de la media racional en esa geometría también pasó inadvertida en la literatura. Es decir, de manera similar a como la media racional inexplicablemente nunca fue utilizada en toda la historia para obtener de manera trivial las mismas funciones de aproximación de raíces de orden superior que se obtienen en el cálculo infinitesimal, entre otras nuevas, como hemos visto en los videos que se muestran ahora en pantalla. Y es curioso eso, porque esa construcción ya ha sido trabajada bajo distintos contextos a lo largo de la historia. Por ejemplo, en trabajos sobre razones y trapezoides, como el que se muestra en el sitio web de la Universidad de Washington y cuyo link incluyo en la descripción de este video. Y también trabajo acerca de los puntos de similitud y homotesia de circunferencias en el sitio web de Wolfram, que es el correspondiente al software de matemática, al conocido software matemática. De hecho, otra versión de esa construcción fue utilizada por el geómetra persa Al-Nairisi, que en los siglos IX y X
que era un comentarista de los elementos de Euclides, y él utilizó esa construcción indirectamente con relación de triángulos para la división de un segmento en partes iguales. Y por otro lado también está el leidógrafo, que es lo que se conocería también como el pactógrafo, que es un aparato que se utiliza para trazar una figura y obtener esa figura ampliada de mayor tamaño. El leidógrafo original era de Christoph Scheiner en el siglo XVII y también hubo otra versión de William Wallace. Y ese es el aparato mecánico más parecido, totalmente similar a esta construcción, pero inexplicablemente nunca fue relacionado con la media racional. Entonces la media racional no es solo un operador aritmético que produce un punto de la media racional, de la media, sino que también induce homotesia, que opera como multiplicación o división por una razón dada, y esa es una de las razones de la conexión directa con el pactógrafo. Es el mismo principio de ampliación. Ahora, esta construcción geométrica no solamente sirve para dividir un segmento en partes iguales como hacía Al-Nahirisi, el geómetra persa, sino que también ya hemos visto en otro video de este canal que puede ser usada para la división de acuerdo a una secuencia numérica cualquiera, y también sirve para la ubicación de la resultante en un sistema de fuerzas en equilibrio, y también, que es uno de los aspectos más resaltantes, esta construcción geométrica sirve para la generación de la manera más sencilla de todos los números racionales. Entonces, con respecto a eso, vale la pena mencionar que algunos autores siempre han dicho que los pitagóricos decían que las cosas están hechas de números o que están compuestas de números. Y la verdad es que a la luz de esta construcción geométrica, creo que ellos no estaban muy alejados de la realidad. Si los pitagóricos buscaban el nexo entre la aritmética y la geometría, no podían haber tenido un ejemplo más sencillo y a la mano. Una construcción geométrica no controlada por magnitudes o proporciones, sino directamente por la operación de la media racional, actuando esa media racional como un nexo invariante, donde el número ya deja de ser un ente abstracto para convertirse en una geometría real, un nexo fundamental y que es totalmente palpable entre la aritmética y la geometría, y que además estaba al alcance de todos ellos desde hace miles de años, mucho antes de la creación del sistema cartesiano.